Bienvenidos. Para los que no habían estado las semanas anteriores, hemos venido estudiando el libro de Santiago, el libro del apóstol Santiago, el cual hemos conocido como el libro de la sabiduría en el Nuevo Testamento. El libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento es el libro de Proverbios escrito por el rey Salomón, y el libro de la sabiduría en el Nuevo Testamento es el libro de Santiago. El libro de Santiago nos ha enseñado cómo comportarnos como cristianos. El libro de Santiago nos ha enseñado cómo moldear y modelar nuestro carácter. El libro de Santiago nos ha enseñado cómo enfrentar las circunstancias, cómo relacionarnos con los demás, cómo desarrollar la paciencia, y nos ha enseñado muchas, pero muchas áreas que son importantes para nuestra vida. Hoy cerramos esta semana 15, después de 14 semanas que hemos venido hablando del mismo tema, cerramos con un tema que se llama ¿cómo orar por los problemas? Yo no sé si usted necesite esta palabra el día de hoy y se haya preguntado muchas veces cómo orar. En la experiencia que yo he tenido como cristiano, siempre me dijeron a mí: ore. ¿Tiene problemas? Ore. ¿Tiene problemas? Busque al Señor. Pero nunca me dijeron cómo. Y hoy vamos a ver de lo que dice el apóstol Santiago, cómo vamos a orar. Y en este pasaje que vamos a hablar del capítulo 5, desde el versículo 13 hasta el 20, Santiago nombra 7 veces la palabra oración. 7 veces nos dice Santiago, oren, ¿sí? ¿Por qué Santiago hace tanto énfasis en la oración? ¿Por qué Santiago es tan persistente en decirnos oren? Porque a Santiago le tenían un apodo y a él le decían que tenía rodillas de camello. O sea, las rodillas de Santiago eran gruesas, eran fuertes. ¿Sabe por qué? Porque Santiago pasaba la mayor parte del día de rodillas buscando la presencia de Dios. Por eso Santiago entendió, experimentó y sabe lo importante que es la oración, y por eso él dice oren. Y en este pasaje nos dice 7 veces que debemos orar. La oración es el privilegio más grande en la vida de un cristiano, es poder hablar con Dios. En el Antiguo Testamento debían llegar al lugar santísimo y debían presentarse ante el sumo sacerdote para que el sumo sacerdote fuera y hablara con el Señor. Pero cuando Jesús vino, si ustedes recuerdan, en la Semana Santa, en la Semana Mayor, pasan películas del sacrificio, la vida, de la muerte de Jesús y la resurrección. Y cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo, que medía más o menos 2 metros, algo, casi 2,50 metros, el velo fue rasgado en 2. Porque ese velo era el que diferenciaba el lugar santo del lugar santísimo. Y el único que podía atravesar eso era el sumo sacerdote. Entonces, cuando Jesús rompe eso, en los evangelios él había dicho, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces aquí se cumple que ahora por medio de Jesús podemos ir a la presencia de Dios Padre. Entonces Santiago está diciendo que a través de la oración tenemos el privilegio de conectarnos diariamente en el tiempo que usted quiera, la cantidad de tiempo que usted quiera con la presencia de Dios. Ya no tengo que recurrir a otra persona para que mis pecados sean perdonados. Ya no tengo que recurrir a otra persona para que Dios me escuche. Ya puedo ir yo mismo confiadamente ante el trono de la gracia en el nombre de Jesús, porque soy justificado a través de la sangre de Cristo a la presencia de Dios. Entonces por eso Santiago dice que es un privilegio. Todo lo puede hacer Dios en nosotros a través de la oración. Juan capítulo 14 está en sus notas, versículo 12, dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, está diciendo Jesús, las obras que yo hago también él las hará, y aún las mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¿Qué obras hizo Jesús? Que usted conozca, que le hayan contado. ¿Qué obras hizo Jesús? Multiplicar la comida, sanó a los enfermos, libertaba a los cautivos, resucitó a los muertos. Fíjense que todas esas obras las hizo Jesús, ¿cierto? Pero Jesús dice, mayores, aún las mayores las harán ustedes en mi nombre. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo hacer obras mayores a las que Jesús hizo? ¿Y saben cuál es la respuesta? La oración. A través de la oración podemos hacer obras mayores que las que Jesús hizo. Y Jesús lo dijo, cualquier cosa que pidan en mi nombre, se les dará. ¿Cuál es la condición? Creer. Entonces vamos a ver hoy cuándo debo orar, qué clase de persona puede orar
y cómo puedo orar más efectivamente. Entonces, partimos este mensaje en 3 y cada punto tiene mucho, espero que me alcance el tiempo, pero Santiago nos dice que hay 3 tiempos específicos para orar. Número 1, en la parte izquierda de sus boletines, versículo 13 dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? Entonces que ore. El primer momento en que yo debo orar es cuando estoy lastimado emocionalmente. Cuando estoy lastimado emocionalmente. Miren, la mayoría de gente dice: pastor, es que peleé con mi esposo o con mi esposa, tuve una dificultad en el trabajo, el mundo se me volteó patas arriba, decimos, todo se me cambió y yo no tengo ganas de hacer nada. No quiero ir a la iglesia, no quiero que me llamen, no quiero que me molesten, quiero cerrar la ventana, prender el televisor, poner un tarro de helado y comérmelo, pero no quiero hablar con nadie. ¿Sí o no? En ese momento, ¿cómo se encuentra la persona? Lastimada emocionalmente. ¿Y Santiago qué dice? Cuando usted esté lastimado emocionalmente, entonces póngase a comer helado y a ver televisión. Santiago qué dice? En ese momento es cuando usted debe orar. La palabra afligido en el griego original significa sufrir un infortunio y estar bajo tensión. En Timoteo esta palabra también se utiliza y eso se traduce como dificultades. O sea que cuando usted esté bajo tensión, bajo presión, en un infortunio o usted esté en dificultades, cuando usted tenga una angustia provocada por las circunstancias externas, póngase a orar. Pero nosotros casi nunca lo hacemos. Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a Dios, dijo el rey David. Santiago 5:12, ¿qué nos está diciendo? Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. ¿Se ha dado cuenta que cuando estamos afligidos tenemos 2 alternativas? Jurar o maldecir, o nos podemos poner a orar. ¿Se ha dado cuenta que cuando la gente está en el momento de aflicción, afligido, toma una decisión diferente a orar, y es o ponerse a maldecir o ponerse a jurar? Vea, se lo juro que esta es la última, vea, se lo juro, última, usted no me la vuelve a hacer. A mí me la hacen una, pero 2 no. Al toro, yo no sé qué es lo que dicen, o al perro, al que no le hacen eso 2 veces, una de esas 2 dicen, yo no sé cómo es la frase. Pero la gente puede tomar esa decisión, o se pone a maldecir porque desfoga toda la rabia que tiene, todo el dolor que tiene con la gente que lo rodea, o se pone a maldecir o a jurar. O la alternativa que dice Santiago es: póngase a orar. Cuando usted se pone a maldecir o cuando usted se pone a enojarse con los demás, usted se está preocupando, ¿cierto? Y esa preocupación causa angustia, y esa angustia causa enfermedad. Entonces dice Filipenses: en lugar, en toda ocasión, en todo momento, con ocasión y ruego, pidan y clamen al Señor. Entonces usted tiene 2 alternativas: o se preocupa o se pone a orar. Pero si usted entre más se preocupe, menos ora, y entre más ore, menos se preocupa. Entonces fíjense que eso es lo que Santiago nos está diciendo. Versículo 13: ¿está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Fíjense lo que está diciendo Santiago. Si está afligido, está triste, arriba dijo, ¿está afligido alguno entre ustedes? Ore. ¿Está alguno feliz? Cante alabanzas. Por eso nosotros, cuando venimos a la iglesia antes del servicio, antes de la palabra, hacemos algo que se llama alabar a Dios con la música. Por eso hay un equipo que se llama alabanza, y la función del equipo de alabanza es animar y contagiarlos a ustedes de ese gozo que tenemos con el Señor. Cuando usted esté feliz, póngase a cantar, póngase a alabar a Dios, y cuando esté afligido, póngase a orar. Eso es lo que debemos hacer. Romanos capítulo 12 versículo 15 dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Pero muchas veces es difícil alegrarse con los que están alegres. La gente dice: lo felicito por su nuevo, no sé, su carro, compró carro, lo felicito, tan rico, qué bueno, qué alegría me da que compró carro. Pero por dentro tiene una rabia que lo consume. Vimos algo, no sé, en estos días, nosotros no vemos casi televisión, pero vimos algo, no sé qué era, estaban pasando en el canal, la vida de alguien de Zumba, ya me acordé, estaban dando ese programa, no sé por qué estaba en el canal, y la mamá de él le estaba yendo bien vendiendo cholados, porque es bayuna,
allá en Estados Unidos, y entonces el hijo se ganó el concurso de lambada, algo así, campeón nacional de baile lambada, y le dieron dinero. Entonces él llamó a su mamá y le contó: mamá, me gané, ve mamá, ¿viste que me gané el concurso? Y le dijo: mamá, ¿vas a venir a la final? ¿Vas a ir? Y dijo la mamá: no, Jair no va. Bueno, sigamos, no tenía chistes hoy apuntados, me toca improvisarlos. El asunto es que esta mujer está feliz y la amiga empezó a: tengo una rabia, y le dice a la otra: ¿y usted por qué está así? Dice: ¿sabe por qué? Porque me da rabia que usted le vaya bien, me da rabia que usted empezó en la empresa y le está yendo bien, me da rabia que su hijo esté triunfando, me da mucha rabia, me da envidia, y yo soy tu amiga y no debería sentir rabia. Y la otra le dice: no, pues si eres mi amiga y no me lo dices, peor. Pero mucha gente le pasa eso, pero no es capaz de decirnos en la cara: sabe que me da una envidia, me da piedra que usted triunfe, sino le dicen: qué bueno, lo felicito. Entonces Romano está diciendo, el apóstol Pablo: alégrense con los que están alegres y lloren con los que sufren. O sea, debemos entendernos. La vida cristiana o la vida general es una constante montaña rusa de emociones. ¿Se ha dado cuenta? Hay momentos en que usted está arriba espiritualmente y siente la presencia del Señor, y luego como que cayó en vacío y no sintió nada. En esta iglesia hace poco hicimos 21 días de oración y la gloria del Señor se sintió aquí. Fue espectacular los 21 días, y terminó el día 21 días y el día 22 no vino nadie. Pero eso es normal, no se preocupe, eso es normal que usted esté con esas subidas y bajadas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cuando esté afligido, ore, y cuando esté feliz, alabe al Señor. Sigamos. Hay personas que les da miedo disfrutar. Les da miedo disfrutar. No, yo no digo nada en la iglesia porque ¿qué van a decir? Me voy a ir de vacaciones para la costa, pero yo no digo porque de pronto en la iglesia se ponen bravos. No, disfrute, alégrese de lo que Dios está haciendo en usted. Y si nosotros realmente somos cristianos que los amamos, nos vamos a alegrar con usted también de lo que haga. Alégrese, gócese. La palabra alabar se usa 550 veces aproximadamente en la Biblia. Ese es el estilo de vida del cristiano. Usted y yo debemos alabar al Señor en todo, alabarlo en todo. Debemos darle gracias a Dios por todo. La condición de un cristiano debe ser felicidad. Hace poco les decía, predicando allá en Estados Unidos, les decía que me hicieron mesa de escarnecedores, me sentaron a juzgarme. No puedo decir quién porque están viendo el video, pero se sentaron a juzgarme. ¿Y saben por qué? ¿Cuál fue mi conclusión? ¿Por qué me estaban juzgando? Porque soy feliz. Por el hecho de que soy feliz, me miran mal y les caigo mal, solo porque soy feliz, porque no tengo problemas con mi familia, porque mis hijos crecen en un ambiente de sanidad, mis hijos crecen en un ambiente de felicidad, porque lo tenemos todo, porque tenemos al Señor, y por ese hecho nos miran mal. Pero ¿saben qué? Yo me gozo en eso porque la gloria es para el Señor. Si estoy con Dios, debo ser feliz. Salmo 122:1 dice: yo me alegro cuando dicen vamos a la casa del Señor. ¿Cuándo más debo orar? Entonces ya vimos cuando estoy lastimado emocionalmente. Debo orar cuando estoy lastimado físicamente. Físicamente. Dice el versículo 14-15 de Santiago capítulo 3: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. La palabra enfermo en griego significa sin fuerzas, estar totalmente fatigado, postrado en una cama sin poder trabajar. ¿Se ha sentido usted en alguna ocasión así? ¿Sin fuerzas? Sin fuerzas. Usted dice: no quiero ni levantarme. Puede ser una gripa, puede ser algún otro tipo de infección bacteriana, puede ser un accidente que usted tuvo, o puede ser que el estado emocional está afectando su salud física. Entonces, está hablando aquí Santiago de si hay alguien que esté totalmente sin fuerzas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Llame a los ancianos de la iglesia. Aclaro, los ancianos de la iglesia no son unos abuelitos que están ahí con una barba blanca y con un bastón y están esperando que los llamemos. No, los ancianos de la iglesia somos usted y yo, que ya tenemos un poquito más de experiencia en las cosas del Señor, que ya hemos avanzado un poquito más en las cosas del Señor, que ya hemos pasado por desiertos y por pruebas y hemos fortalecido nuestra fe en el Señor y podemos ir a orar por ellos. En la iglesia tenemos un grupo de ancianos, aunque no los llamamos así. Somos un grupo de personas que nos dedicamos a servir a todos los demás y podemos ser llamados para que
para que podamos orar por ustedes. La Biblia nos enseña que hay tres diferentes clases de enfermedades y hay mucha enseñanza sobre la sanidad. Entonces allí dice en sus boletines tipos de enfermedades. Enfermedad de muerte. ¿Cuál es esa? Juan 11:4 dice: cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Miren, hay enfermedades de las cuales nunca la persona se va a recuperar. Nunca. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si nuestra fe fuera tan grande que oráramos por todas las enfermedades y todas las enfermedades desaparecieran? Seríamos inmortales porque no moriríamos, ¿sí o no? Entonces hay enfermedades que la gente dice, esta semana que pasó, la anterior, falleció una amiga cristiana, le dio cáncer, tal vez tenía 50 y algo de años, le dio un cáncer impresionante, oraron por ella, no se hizo tratamiento de quimioterapia, ni cobaltoterapia, ni radioterapia, ni ninguna de esas terapias químicas que hacen para trabajar el cáncer, porque a ella le dijeron, Dios la va a sanar, y ella oró y oró y oró, y le hizo metástasis, la internaron y murió a la semana. Entonces la gente pregunta, ¿y dónde quedó la fe de esa mujer? No, es que la fe no está en la circunstancia, la fe está puesta en el Señor. Mi fe no depende si Dios me sana o no me sana. Mi confianza en Dios no depende si salgo de la circunstancia o no salgo, porque todas las circunstancias Dios las permite para glorificar su nombre. Entonces hay enfermedades que van a llegar a nuestra vida y nunca se van a ir. Entonces no se estrese por eso. No crea que su fe está débil, porque a veces pensamos que eso es lo que pasa. Si todas las enfermedades fueran curadas por medio de la fe, entonces todos los que tuvieran mucha fe no morirían. Segundo, enfermedad para disciplinar. Ya vimos la enfermedad que es la de muerte, enfermedad para disciplinar. Hay una enfermedad para disciplinar. Primera carta a los Corintios, no sé si está allí, capítulo 11, versículo 28 al 32 dice: así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que seamos condenados con el mundo. Pablo estaba diciendo allí esto porque la gente estaba abusando de la cena del Señor. La gente estaba tomando la cena indignamente. Hacía lo que quería y luego venía a tomar la cena. Entonces, ¿qué causaba el Señor? Enfermedad sobre sus vidas, cuando no había integridad en ellos. Cuando pecamos, eso trae como consecuencia enfermedad a nuestras vidas. Y número 3, otro tipo de enfermedad es la enfermedad para la gloria de Dios. La tercera enfermedad es para la gloria de Dios. Juan capítulo 9, versículos 1 y 2 dice: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Él sanó al hombre y eso le dio gloria a Dios. Porque muchas veces hablamos que la consecuencia del pecado es la muerte, y hablamos que la persona está enferma porque está pecando. Pero ¿qué pasa con un niño que nace enfermo? ¿Tenemos nosotros la culpa o el niño tiene la culpa? La gente religiosa comienza a culpar al niño, la gente religiosa comienza a culpar a los papás. ¿Y qué culpa tiene un niño recién nacido que nazca ciego, que nazca cojo, que nazca mudo, que nazca sordo, que nazca con una deformidad? El niño no tiene ninguna culpa ni ha pecado. Es simplemente que a veces vienen cosas con enfermedades por consecuencia del mundo quebrantado en el que estamos viviendo. ¿Sí o no? La mamá inequívocamente tomó alcohol, fumó, consumió algún medicamento que no debía consumir, y eso hizo que su hijo naciera con malformaciones genéticas. No es culpa de Dios ni es culpa de nosotros, es la consecuencia de lo que nosotros estamos viviendo. Hay 5 diferentes actitudes sobre la sanidad que toma la gente y quiero que usted las analice. Número 1, la actitud sensacionalista. ¿Qué significa esto? Hay hombres en la televisión que hacen reuniones gigantescas y llevan las cámaras y llevan gente allá y dice: venga por su milagro.
y comienzan a orar por esa persona por su milagro y lo pasan al frente y comienzan a decir en el nombre de Jesús y comienzan a manipular la emoción. Es más, le preguntan, ¿usted no siente el calor? Pues si hay 4,000, 5,000 personas, ¿cómo no se va a sentir calor? Y aparte las luces del escenario que irradian y botan muchísimo calor, pues ¿cómo no va a sentir calor? ¿Usted no siente el calor que está en este lugar? Y mueven la emoción y la persona dice, sí, sí siento el calor. Pues obviamente todos vamos a sentir el calor. Pero hacen este tipo de cosas y mueven esto porque están teniendo una motivación psicológica y hay un movimiento psicológico en todo eso. Pero si nosotros estudiamos la sanidad que hizo Jesús, los milagros que hizo Jesús, Él nunca sanó delante de la multitud. Él siempre apartó al enfermo a un lado, habló con él y luego lo sanó. Y luego dijo, vaya, testifique ante la multitud. Pero Jesús nunca hizo show ni espectáculo hablando de sanidad. Nunca lo hizo. ¿Y por qué nosotros sí tenemos que hacerlo? Entonces, fíjense que en cuanto a la sanidad hay una respuesta que puede ser sensacionalista. Y hay muchos lugares donde se abre y se proyecta y se presenta como el día de su milagro. Venga por su milagro. Hoy es culto de sanidad y milagros. Y la gente va a buscar el milagro y no va a buscar al Señor que hace el milagro. Y lo que nosotros en esta iglesia nos enfocamos es que usted busque al Señor que puede hacer todos los milagros. Y no que venga por una emoción ni por un milagro pasajero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el hecho de que algo sea un milagro no quiere decir que necesariamente viene de Dios, y eso debemos tener mucho cuidado. En Génesis capítulo 4, si no estoy malo, Éxodo capítulo 4 o 5, Moisés fue llamado por el Señor, ¿se acuerdan? Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le dijo, tengo una vara. El Señor le dijo, lánzala al suelo. Él la lanzó al suelo y la vara se convirtió en serpiente. Y luego el Señor le dijo, tómala por la cola, y la vara se volvió otra vez, la serpiente se convirtió, en una vara. Cuando él se presenta ante el faraón, él saca la vara y la lanza y la vara se convierte en serpiente. Pero si usted lee esos Génesis, Éxodo capítulo entre 4 y 6, por ahí está, los brujos y hechiceros del faraón también lanzaron varas al piso y también se convirtieron en serpiente. Entonces tenga cuidado porque no todo milagro es de Dios. Hay que tener mucho cuidado y saber discernir eso. Mateo capítulo 7 versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Otra forma de demostrar o otra diferente actitud sobre la sanidad es la actitud confesionalista. La actitud confesionalista es que todo es la voluntad de Dios que sea sano. La voluntad de Dios es que todos seamos sanados. Entonces yo tengo que decretar en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús está hecho. Y es todo el tiempo confesando que en el nombre de Jesús va a ser. Si usted se ha dado cuenta en esta iglesia, cuando yo he orado por sanidad, siempre he dicho que se haga tu voluntad, Señor, y que tu propósito sea cumplido. Si en tu propósito está sanar a la persona, sánala. Pero yo nunca me paro a decir, en el nombre de Jesús le digo que está sano, y sano es. Porque eso es una actitud confesionalista. Porque el que sana no soy yo. El que sana es el Señor a través de mi fe. Entonces debo mirar y manejar eso. Dicen que la enfermedad es el resultado del pecado y todo lo que se necesita hacer es clamar por la sanación y Dios lo hará. Esa es la actitud confesionalista. Dice la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 17, ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta gente dice que de la manera en que pidamos conseguimos las cosas. El problema con esto es que hace de Dios un genio. O sea, usted tiene que decir en el nombre de Jesús, porque acabamos de leer que el Señor dijo, todo lo que pidan en mi nombre se les dará. Señor, yo deseo tener un carro último modelo allá afuera, en el nombre de Jesús. Y si el carro aparece, entonces convertimos a Dios no en nuestro Señor, no en nuestro proveedor, no en nuestro sanador, no en nuestro todo, no en nuestra fortaleza, sino lo convertimos en el genio. Que soplamos, que restregamos y aparece. Y Dios no es eso. Versículo 19, de la primera carta de Pedro, capítulo 4 dice, así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel creador y sigan practicando el bien. A veces sufrir es voluntad de Dios. A veces pasar por dificultades y problemas es la voluntad de Dios. Número 3, tercera actitud,
La actitud dispensionalista. Son aquellos que dicen que los regalos de sanación fueron únicamente para el Nuevo Testamento y que ya no hay más. O sea, ya todos los milagros se hicieron en el Nuevo Testamento, ya no hay más. Ya no ore porque ya no hay más. No, así no es. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea que si Él hizo cosas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, las va a hacer hoy en día en nuestra vida. Actitud número 4, la actitud racionalista. Son las personas que dicen que todo está en su mente. Usted no está enfermo. Quite ese pensamiento de su mente, cambie la manera de pensar y usted ya no va a estar más enfermo. Esa es la actitud racionalista. Si estás enfermo es porque usted cree que está enfermo. No crea que está enfermo. Le falta fe y racionalizan todo. Usted está enfermo solamente porque cree que está enfermo. Y la número 5 es la actitud realista. Y yo creo que Santiago era realista. Este reconoce dos hechos. El hecho número 1 es que Dios aún sana. Dios todavía no sana. Él sana, pero no todos son sanados. Es un hecho de la vida. Y el segundo hecho es que Dios no sana a todos. Dios no va a sanar a todo el mundo porque tiene un propósito detrás de cada cosa. ¿Qué está diciendo Santiago cuando estemos enfermos? Dice, llamen a los ancianos de la iglesia. Dice que llamemos a los líderes de la iglesia, a los líderes espirituales para que oren por nosotros. No es un equipo de sanadores profesionales, es un equipo de personas que pueden visitarlo. Pero fíjense que la condición que está diciendo Santiago es, llamen a los líderes de la iglesia. No, o mejor dicho, si yo estoy llamando a alguien y le digo que venga, ¿qué posición debe tomar la persona? Yo estoy en mi casa enfermo, entonces yo llamo a la iglesia y digo, por favor, ¿alguien puede venir a orar por mí? ¿Qué pasa con ese equipo? La persona va hasta mi casa y ora por mí. No está diciendo que esa gente se la pasa de casa en casa buscando por quién sanar. Dice que están dispuestos a ir a orar por usted, ¿cierto? Y lo segundo que está diciendo también aquí es que yo debo tomar la actitud de pedirle a la persona que venga a orar por mí. Porque a veces la gente se va de las iglesias y uno le pregunta por qué se fue de la iglesia. Pastor, me fui porque yo estuve enfermo 2 meses postrado en una cama y nadie me visitó. Y dígame una cosa, ¿usted le compartió a alguien de la iglesia que estaba enfermo? No, pastor. Y entonces nosotros no tenemos un espíritu de adivinación para saber que la persona está enferma. A veces la gente condena y es muy cruel con el liderazgo de la iglesia y dice, es que el pastor no me llama, es que el pastor no está pendiente de mí. Perdón, ¿yo cómo hago para saber que usted está pasando una dificultad? Llámeme, escríbame, dígame, pastor, ore por mí que estoy en esta situación o en esta dificultad, y tenga la seguridad que vamos a ir a visitarlos o vamos a orar por usted. Entonces Santiago está diciendo que llamen a los ancianos. ¿Quién los va a llamar? Usted. Usted es quien debe llamar, usted es quien debe buscar. Todo cristiano necesita identificarse con un grupo de creyentes. Por eso en esta iglesia tenemos grupos pequeños. La palabra pequeño significa poquitos. Grupos de 8, 6, 10 personas máximo, donde van a estar pendientes los unos de los otros. Por eso les pedimos que se conecten a través de un grupo, porque si usted pertenece a un grupo pequeño, usted está conectado a la iglesia. Si usted pertenece a un grupo pequeño, la iglesia está enterado de qué le está pasando y qué no le está pasando a usted. Si usted está conectado a un grupo pequeño, tiene un grupo de personas que va a estar orando y cuidando de usted. Entonces por eso les pedimos, conéctese a un grupo pequeño. Si no está conectado a un grupo pequeño, si no pertenece a un grupo pequeño, hoy pida información al terminar. Hay una persona encargada de esto y les va a dar toda la información necesaria para que usted pertenezca y comparta su vida en un grupo pequeño. Dice Santiago, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y lo unjan con aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. No sé si usted lo sabía. Así como el bautismo con agua es un símbolo de sepultura, la cena, el jugo que tomamos en la cena es el símbolo de la sangre de Cristo, y en toda la escritura el aceite es usado como un símbolo del Espíritu Santo. Entonces no tiene nada de malo. Vuelvo a lo mismo, en algunos lugares se ha utilizado esto ya como una liturgia, como un ritual dentro del servicio, y los pastores tienen aquí una botella de aceite y todos los servicios pase aquí y le va echando aceite y va ungiendo y va ministrando y va tocando, y si no hace eso entonces no pasó nada, Dios no habló. No tiene nada de malo, pero tampoco hay que satanizarlo. Entonces se puede ir con aceite y ungir a la persona, orar por la persona. Es un símbolo, recuerden. ¿Se acuerdan cuando había un pasaje en la Biblia de un hombre que fue golpeado y que fue atracado y que lo dejaron casi muerto?
y que pasó el sacerdote y lo vio y siguió derecho, y que luego pasó un escriba y un fariseo y lo vio y siguió derecho, y luego pasó un samaritano, un hombre de Samaria que era enemigo del pueblo judío, y el hombre pasó y vio a este hombre, y ¿qué hizo? Lo curó y lo ungió con aceite. Usted lee ese pasaje de San Juan que lo ungió con aceite. Entonces la idea del aceite es demostrar que el Espíritu Santo es el ayudador y es el que puede hacer las cosas, no somos nosotros. Y hágalo en el nombre del Señor Jesús, porque Él es el único que puede sanar, nosotros no, solo el Señor. Entonces los resultados, dice Santiago: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Número 3 y último: ¿cuándo debo orar? Cuando soy lastimado espiritualmente. Fíjense que hablábamos emocionalmente, físicamente y ahora espiritualmente. Dice Santiago 5:16: por eso confiésense los pecados unos a otros y oren unos a otros para que sean sanados. Si estás enfermo es porque tienes algún pecado escondido, dicen en muchos lugares, muchas iglesias. Está enfermo, tiene una gripa, algún pecado tiene guardado usted. Y obviamente, si le aparece un cáncer, uy, qué porquería de persona es usted, ese pecado está pero tremendo. Y si aparece un VIH, entonces no, pues peor, ya de una vez lo juzgan y lo condenan por ciertas cosas. Yo pienso que ese concepto es un poco injusto, porque no es así. Yo no puedo juzgar lo que está sucediendo en una persona. Cuando nació nuestro hijo Gabriel, que estuvo tan enfermo 11 días, la gente juzgaba y decía, ¿quién sabe qué hicieron? Porque ve a ese niño hasta que se muere. El nieto del pastor de la iglesia donde asistíamos le hicieron una cirugía de corazón abierto recién nacido, y la gente en la iglesia decía, ahí está el pecado de los papás, no lo quieren confesar y esa es la consecuencia. Y no es así, no es así, no necesariamente tiene que ser así. Dice Filipenses 4:6: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No me preocupo. Si no me preocupo, no me enfermo. Si me preocupo, me enfermo. ¿Sí? Las úlceras, la gastritis, el colon irritable, la mayoría de estos problemas estomacales son por estrés, por ansiedad. No sé si usted lo sabía. La ansiedad nos come. Y los médicos dicen, no es lo que usted se come, sino lo que se lo está comiendo a usted por dentro. Y generalmente la mayoría de esas enfermedades, es más, ahora la ciencia médica está enviando a las personas enfermas al psicólogo. Y la gente dice, pero es que me mandaron, yo no estoy loco ni estoy loca, ¿para qué me llevan allá? No, es que el problema suyo es emocional. Y la iglesia está apoyando mucho eso, porque en la iglesia vamos a la verdad emocional de la persona y buscamos la sanidad emocional de la persona, y vamos a entender que debo sacar cosas de mi corazón, porque si no saco lo que hay en mi corazón, eso me va a destruir a mí por dentro. Sigamos, dice, confiésense unos a otros. ¿Significa eso que yo debo pararme aquí frente a todos y decir, yo quiero confesarles es que estoy fallando en esto, he cometido este pecado, estoy sufriendo de esto? No, dice que hay pecados que son personales en los que usted debe ponerse a cuentas con Dios. Hay pecados en los que usted está fallando con otra persona, entonces usted debe llamar a la persona y confesarle. Por ejemplo, lo que les contaba de la novela, que es una novela, pero es parte de la realidad que vivió esta mujer. La amiga le dice, yo tengo envidia contra ti, yo aunque somos amigos, me molesta y me fastidia que estés ganando mejor que yo, que tu hijo vaya creciendo y que esté prosperando, me molesta. Eso se llama confesar. Entonces debemos confesarnos los pecados unos a otros. ¿Cuándo debo orar? Santiago dice que debo orar siempre, que tengo una necesidad física, una necesidad emocional y una necesidad material, ¿cierto? Tenemos que orar. Ahora, ¿quién puede orar? Como diría el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá orar por nosotros? ¿Quién puede orar? Algunas personas piensan que los únicos que pueden orar son los grandes hombres y mujeres de Dios, que hablan de una manera extraña, se comportan de una manera diferente y como que todo tiembla cuando ellos pasan. Y no es así. ¿Saben quién puede orar? Personas comunes y corrientes, o sea, usted y yo. Dice Santiago 5:17: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos.
Elías, lo vimos en los 21 días de oración que estudiamos este personaje. Elías tuvo momentos de depresión, de miedo, resentimiento, culpa, enojo, soledad, preocupación, y por eso Elías era como usted y como yo. Pero Elías era un hombre común y corriente que simplemente tenía una fe impresionante en el Señor y oró. Ahora, Elías también tenía algo que se llamaba perseverancia, y lo estudiamos en ese momento. Elías oró 7 veces para que volviera a llover. 7 veces le decía al criado, vaya y mire, y él, no pasa nada, y Elías volvía y postraba su rostro en tierra y volvía y oraba. 7 veces Elías oró y 7 veces envió al criado, y el criado después dijo, hay algo como una pequeña nubecita que viene de allá del océano, viene para acá, y Elías entendió que esa era la respuesta a su oración. Lo que pasa es que nosotros estamos esperando que venga la lluvia de una vez, el diluvio sobre nosotros de bendiciones, y no nos damos cuenta que la bendición empieza poco a poco. ¿Cómo puedo orar efectivamente? Vamos a revisar 4 condiciones fáciles que Santiago menciona para orar efectivamente. Hay 2 palabras, una se llama eficacia y la otra es efectividad. Eficaz es cuando las cosas se hacen rápido. Por ejemplo, ¿qué es eficacia? Se rompió un tubo en su casa, ¿sí? Se rompió y empezó a salir agua, y usted fue y cogió una media velada y la enrolló y amarró y le puso un alambre. Rápido, eso es eficaz. Pero no es efectivo porque el agua sigue saliendo, ¿sí o no? Efectivo es que usted cerró la llave, cortó el tubo, arregló lo que tenía que arreglar, volvió y lo pegó y abrió. Eso es eficaz porque nunca más volvió a fallar. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cómo orar efectivamente? Vamos a ver, número 1. Lo primero que debo hacer, que debo revisar, es que yo debo pedir. Debo pedir. En muchas de nuestras oraciones nunca pedimos nada, solamente decimos gracias Señor por este día, o bendice Señor lo que estoy haciendo, pero muchas veces no pedimos porque nos sentimos sucios, culpables, y que Dios no va a escuchar nuestra oración. ¿Con qué cara le voy a pedir al Señor si yo sigo fallando en este pecado? ¿Con qué cara le voy a pedirle al Señor si yo no he podido leer la Biblia como debo leerla? ¿Con qué cara le pido a Dios si yo no voy a servicio, a la iglesia, a reunirme, a congregarme habitualmente? Entonces debo pedir, y Santiago 4:2 dice, no tienen porque no piden. No tienen porque no piden. A mi papá yo le pedía de todo, y a veces me daba, a veces no, pero le pedía. Pero si usted no le pide nada a su papá va a decir, no, mi hijo es una maravilla, ese chino nunca me pide nada. Pero usted no tiene porque no pide, ¿sí o no? ¿A cuántos de ustedes les gusta que les den regalos? Y ustedes, como algunas personas que son cirilí, que dice, se acerca mi cumpleaños y vi unos pantalones allá en esa tienda, ya los vi, talla 8, la mujer talla 6, talla 4, talla 12, la talla que sea, color negro con la rayita aquí, ya los vi y ya saben que son para mí, ¿sí o no? ¿Qué va a hacer la familia de esta persona? Probablemente ir a cotizar, primero que todo, ir a cotizar cuánto cuestan los pantalones y comprárselos. Pero si la persona no dice nada y uno le pregunta qué quiere de Navidad o qué quiere de cumpleaños, nada, cualquier cosa es cariño. ¿Con qué le van a salir? Con cualquier cosa, ¿sí o no? A mí no me den regalos porque para mí la felicitación es suficiente. ¿Qué le van a dar? Felicitaciones. ¿Y de regalitos? Nada. Segundo, ¿qué debo revisar? ¿Qué condición debo revisar para orar? Debo tener el motivo correcto. Y aquí fallamos en algunas cosas. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice, cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Si vas a pedir algo en oración, asegúrate que tus motivos sean los correctos. No por egoísmo, sino por una razón genuina, que sea darle la gloria a Dios. Usted puede pedir lo que sea, dijo Jesús, pidan lo que sea y se los daré en mi nombre. Entonces lo que hay que mirar no es qué es lo que estoy pidiendo, sino por qué o para qué lo estoy pidiendo. ¿Cuál es la motivación de su corazón? Y este ejemplo lo he puesto muchas veces. Señor, yo quiero una casa. Ok, muy bonito, te voy a dar una casa. Sé específico, ¿no? Pidan específicamente. La quiero de tantas plantas, la quiero con tantas habitaciones, la quiero con ciertos baños, la quiero con patio, con garaje para tantos carros, la quiero ubicada en este sector, la quiero en conjunto cerrado y la quiero paga. O sea, usted tiene que ser específico, pedirle todo. Pero el Señor le va a preguntar, ¿y para qué quieres la casa? Ah, Señor, para meter mi cabeza, para que mis hermanas dejen de mirarme como la pobretona de la familia. Señor, para que la gente vea que yo estoy prosperando y que se nota que tú me bendices. Eso se llama motivación incorrecta.
¿Sí me hago entender? No importa lo que usted pida, pídalo con la motivación correcta. Correcta. Tercero, para que nuestra oración sea efectiva, yo debo tener una vida limpia y pura. Dice Santiago capítulo 5 versículo 16, la oración del justo es poderosa y eficaz, o sea, poderosa y rápida. Si usted es cristiano, usted es una persona justa. No estamos hablando de una persona perfecta, estamos hablando que somos justificados mediante la fe en Jesucristo. Jesucristo perdona todos nuestros pecados y somos justificados. Cada pecado que usted cometa, si usted se arrepiente de corazón y se aparta de él, alcanza misericordia, dice la Biblia. Todo pecado es perdonado. Entonces, no estamos hablando de personas perfectas, sino estamos hablando de la justicia de Dios. Si Dios solamente respondiera a las oraciones de personas perfectas, ¿saben cuántas oraciones serían respondidas? Ninguna. Fíjense que eso nos quita una carga de encima y nos cambia el pensamiento. A veces creemos que tengo que ser perfecto, o usted cree que fue a la iglesia. Mire, esto pasa muy seguido. Usted viene a la iglesia, Dios le habla a través de los mensajes, usted dice, tremendo, voy a empezar a orar de esa manera, voy a empezar a meterme con el Señor, y sale usted de aquí de la puerta de la iglesia y lo llama una persona y le descompuso el día, y usted se desequilibró. Y lo más cruel, la familia suya que viene al culto le dice, salió santica, se le nota la santidad, le brota por los ojos, y eso que viene de la iglesia, qué belleza, ¿sí o no? Así nos ha pasado muchas veces. ¿Para qué vaya a hacerle morcillas al diablo a la iglesia? Si véala calentando banca, pero mírela, mire cómo se deja usar por el demonio. Ahí sí se saben todas las frases cristianas conocidas. Pero la justificación significa que aunque usted cometa errores y se arrepiente, el Señor justifica su vida. Eso se llama ser una persona justa. Dios quiere que tengamos una vida pura. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Proverbios 28, 9 dice: Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Isaías 59, 2 dice: son las iniquidades de ustedes las que nos separan de su Dios. Pero fíjense que de estos tres me llama la atención mucho Proverbios. Proverbios 28, 9, Dios aborrece la oración del que se niega a obedecer la ley. Usted puede ponerse a orar con una motivación correcta, pero si usted no obedece lo que el Señor dice, su oración es abominación para el Señor. Vamos a explicarlo más claramente. Dios le ha dicho a usted que tiene que perdonar a la persona que lo hirió. Dios ha dicho que usted debe sacar de su corazón todas las heridas, resentimiento, rabia, rencor, odio que usted tiene en su corazón. Pero usted dice no, y no lo perdono, y no, y es que ni se me acerca, y es que mejor dicho, yo soy mansa pero no mensa, yo voy a la iglesia pero no me la voy a dejar montar. Y usted se mantiene en esa posición, y usted va y se postra de rodillas y ora al Señor. ¿Y saben qué pasa con esa oración? Llega al techo y se devuelve, porque el Señor aborrece un corazón incorrecto. Entonces, si usted obedece la ley y usted dice ok, yo lo perdono o la perdono por todo lo que me hice, no quiere decir que ahora va a ser su mejor y su mejor amiga nuevamente. Quiere decir esto, que usted saca de su corazón toda carga emocional, toda carga espiritual. Usted le entrega eso al Señor y le dice: Señor, haz justicia. Yo te pido perdón y yo perdono a esta persona por el daño que me hizo, y ya. Y cuando usted la vea, usted la va a ver con el amor que Jesús ve a esa persona. Sí, la persona no ha cambiado, sí, la persona sigue siendo mala clase, sí, la persona sigue ofendiéndolo a usted, pero usted está a cuentas con Dios. Y entonces su oración va a llegar derechito a la presencia de Dios. Y esa oración es escuchada y esa oración es respondida. ¿Sí queda claro esa parte? Y número 4, y terminamos, pidiendo con fe. Cuando usted pida, espere una respuesta. Santiago 1:6 dice: pero que pida con fe sin dudar. Cuando venimos a Dios, debo creer que Él va a contestar mi oración, no dudar, debo realmente creer. Es como si usted llegara a la información de un punto de información, de un lugar, de un centro comercial, y usted le diga: señorita, hágame un favor, ¿dónde queda el banco del primer piso? Y usted se vaya y la persona le va a responder y usted se fue. Cuando usted pida al Señor, espere que Él responda y crea que Dios le va a responder. Pero a veces oramos simplemente: Señor, yo te pido que tú cambies mi situación económica, te pido, Señor, que me bendigas, te pido, Señor, que me ayudes, amén, amén. Y se va y dice: no, estoy en la inmunda, estoy mal llevada,
No, eso mejor dicho, Dios se olvidó de mí. Y al otro día, Señor, te pido que me bendigas, que me ayudes, pero ya se vuelve una oración de clamor repetitivo, más no una oración de fe. Por eso hoy cantamos una canción que se llama Lo harás otra vez. Y esa canción dice, tú abriste el mar y tú moviste la montaña y sé que lo harás otra vez. Y yo he visto los milagros que Dios ha hecho en mi vida y yo basado en eso, sé que Dios lo hará otra vez. Y estoy atravesando por un desierto y le digo, sé, Señor, que tú me vas a pasar al otro lado y sé que tú lo harás otra vez. Pero mi oración no debe ser una oración simplemente por hablar, sino debe ser una oración con fe, creyendo que voy a recibir. ¿Cuántos de ustedes quieren tener casa propia? ¿Ustedes creen que Dios les puede dar una casa propia? ¿Y lo creen de verdad? Listo. El 31 de diciembre de este año quiero pedirle el favor a los que van a recibir casa propia que den testimonio. ¿Está dispuesto a hacerlo? Créalo, porque si usted no lo cree no lo va a recibir. Pero la motivación no debe ser tener la casa propia, ¿no? Para ahí mi hermana se va a morder de la envidia cuando me vea con la casa propia. No, vamos a darle gloria a Dios. Vamos a darle gloria a Dios. Todo lo que usted haga es para la gloria del Señor. Yo me preocupo como pastor por tener lo mejor para la iglesia, en comprar buenos micrófonos dentro de la economía, dentro de la posibilidad económica que tenemos. Procuro comprar buenos micrófonos, un buen sonido, buenos audiovisuales. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios, para que su pueblo se sienta bien y feliz, porque mucha gente viene a la iglesia, pero el sonido es tan estridente que la gente sale con dolor de cabeza y no quieren estar acá. Pero nosotros lo hacemos la mejor calidad que podamos pagar para que ustedes se sientan cómodos. ¿Para qué? Para que el Señor reciba toda la gloria. ¿Qué tan importante es para usted la vida de oración? ¿Qué tan importante es para usted hablar con el Señor diariamente? Yo lucho con eso más que con cualquier otra cosa en mi vida, porque yo quiero que mi vida de oración llegue a un nivel superior. Y mi oración todo el tiempo es que esta iglesia llegue a un nivel superior, que usted tenga un encuentro personal con Dios. Esa es mi oración, seguido con el Señor. Ayer hablaba con alguien y le decía, la motivación de venir a la iglesia no debe ser solamente reunirnos los domingos. Y a un pastor en Estados Unidos le decía, ¿sabe qué pasa? Que la gente aquí, como emigra, como sale de su país y llega a este país y no conoce a nadie, entonces en la iglesia va a encontrar amigos del mismo país o de la misma lengua, y entonces solo se convierten en cristianos de domingo porque van a buscar a alguien a quien saludar, pero no son cristianos de corazón, son cristianos nominales. Y si usted y yo estamos viniendo a la iglesia solamente por cumplir con un requisito, porque el Señor me dé la casa, porque no tengo nada más que hacer y siento esa obligación de hacerla, pues entonces estamos mal. Porque la idea de venir a la iglesia es que usted tenga una intimidad con Dios y que usted no espere que lo oren o que la oren, sino que usted pueda orar por otras personas, que usted pueda conocer al Señor, y yo cualquier día pueda decirle al que sea de ustedes, venga, hágame un favor, comparta una palabra, y usted pueda venir y hablar, no de pronto de la manera más emilética, exegética, hermenéutica posible, pero sí del corazón. ¿Y sabe cómo se nota eso? Cuando usted tiene una intimidad con Dios. Porque el apóstol Pedro era un hombre iletrado, un hombre brusco, un hombre tosco, y cuando se dejó llenar por el Espíritu Santo, se paró frente a los principales de la ley, y el hombre habló con el poder del Espíritu Santo, y esta gente no pudo refutar las palabras que le estaba diciendo. Entonces no se trata de conocimiento, se trata de experiencia con Dios, y eso es lo que estamos buscando. Quiero conocer a Dios más y más profundamente cada día. Yo no sé si ese es su anhelo. Yo no sé si para usted la oración se convirtió en eso. Señor, gracias, gracias y gracias. Y como que cuando oramos, y yo lo he hablado muchas veces, estamos riendo y estamos hablando y oremos. Oh, Señor, te doy gracias, Padre. Y como que toda la atmósfera cambia. Y terminó de orar y siguieron riéndose. Llegó un señor a una familia a orar, llegó a una casa a comer, y entonces el papá le dijo, hijo, ora. Y el hijo le dijo, no papá, yo no sé por qué orar. Dijo, mira, ora por la gente que está pasando necesidad y no tiene que comer, ora por la gente que está en contiendas, en peleas, ora por la gente que no tiene que vestir, ora por la gente que no tiene una cama en la cual dormir, ora por eso, hijo. Y el hijo dice, ok papá, voy a orar. Señor, yo te pido hoy por mis vecinos que están viniendo aquí a mi casa
a comerse toda mi comida. Yo te pido, Señor, por mi hermana y su novio, que se la pasan en su cuarto peleando por la ropa y se la quitan. Te pido también, Señor, por las mujeres desnudas que mi papá ve en su celular, que tengan ropa, que les des provisión. Y te pido, Señor, por esos hombres que no tienen techo y cuando mi papá se va, vienen a compartir la cama con mi mamá. A veces nosotros convertimos la oración en algo como que lejano y como que no lo conocemos. Pero cuando usted habla con Dios y cuando usted empieza a tener una intimidad con Dios, usted va a sentir la presencia de Dios en todo tiempo y va a estar hablando en constante comunión con el Señor en todo tiempo. Y anhélelo y deséelo más y más y más de Dios en su vida en todo tiempo. ¿Y sabe qué va a pasar? Que el Señor va a mostrarse y revelarse a usted más y más y más en su vida. Finalizamos este estudio del libro de Santiago. Espero que el Señor haya hablado a sus vidas. Ya están subidos casi todos los videos. Mañana, si Dios permite, subimos el 13 que había quedado perdido. Se saltó del 12 al 14. Voy a subir el 13. Y esta semana, antes que termine, subimos el de hoy. Solo faltó un mensaje, el número 5, porque quedó sin audio. No pudimos subirlo porque se perdió el audio. Pero los demás, los 14 mensajes, van a estar ahí subidos. Escúchelos, revíselos. Pídale al Señor que hable a su vida. Pídale al Señor que le ayude a desearlo cada día más y más, y que su vida sea diferente y que su vida sea marcada por la transformación y no solamente por la nominación. Recuerden que venir a la iglesia no me hace a mí cristiano, a mí me hace cristiano de realmente comportarme como un hijo de Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Vamos a orar y cierra sus ojos y acompáñenme a orar para cerrar esta mañana y darle gracias a nuestro Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos por lo que tú haces día a día en nuestras vidas. A veces nosotros no entendemos, Señor, las circunstancias difíciles, dolorosas, la enfermedad que viene a nosotros, pero hoy tenemos algo claro, Señor, y es que podemos acudir a tu paz, que podemos acudir a tu justicia, Señor. Perfectos no somos y nunca lo seremos, pero sí somos justificados. Tu palabra dice que el que confiesa su pecado ante ti y se arrepiente y se aparta de él, alcanza misericordia. Y hoy, Señor, sabemos que tenemos pecados por confesar cada uno de los que estamos aquí. Hoy entregamos todo lo que somos, Señor, a tu presencia. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a apartarnos de las cosas que a ti no te agradan, de las cosas que estamos haciendo que no van contigo y con tu palabra. Señor, te pedimos que nuestras oraciones sean escuchadas y que cada día conozcamos más de ti, que cada día tengamos una relación más personal contigo. Cada día queremos conocerte más y pido, Señor, que esta iglesia sea una iglesia llena de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Que esta iglesia sea llena de tu amor y de tu misericordia. Que esta iglesia sea llena de tu favor. Que seamos conocidos por el amor y no por el legalismo. Que la gente que venga acá pueda sentir y percibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero aún más, Señor, que cuando salgamos de aquí entendamos que la iglesia no es el lugar donde nos congregamos, sino la familia a la que pertenecemos, y pertenecemos a la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos hijos, real sacerdocio y linaje escogido por Dios, y eso lo tenemos que demostrar más afuera que adentro. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio, a ser luz en medio de las tinieblas, afuera donde no estemos la gente que nos ve aquí en la iglesia, sino donde estás tú, que eres el único que nos conoce en el secreto, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra y la alabanza, Señor, y te pido que dé respuesta a las oraciones de tu pueblo en este tiempo, y que, como lo dijiste hoy, lo prometiste hoy, Señor, antes de finalizar el año vamos a ver los milagros que tú vas a hacer en los hogares de las personas que están aquí. Vamos a tener casas propias, nuevas, Señor, los que estamos aquí, los que hemos creído en esta mañana en esa palabra, y lo confesaremos y lo diremos en el nombre de Jesús, porque tú no permitirás que nuestra fe caiga en vergüenza. Te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre tuyo. Amén y amén.